Hola, soy Ana, una mamá primeriza, con tantas preguntas por resolver y ganas de aprender que decidí crear este espacio para conocer otras experiencias de este mundo tan grande, retador y hermoso como lo es la maternidad. Bienvenidos a Primeriza. Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de Primeriza. El día de hoy es un día muy especial porque me encuentro con mi prima Astrid Ortega, una mujer muy berraca, mamá de una señorita de nada más y nada menos que de 20 años. Mi prima tuvo su hija cuando tenía 18 añitos. Ella es administradora de empresas, cantante y como les dije, en esta familia pues hay mucho arte. Y bueno, hoy Astrid, más conocida como La Negra, nos va a contar su experiencia siendo mamá primeriza tan joven y siendo mamá de un adolescente, porque pues ya está grande la niña, que por cierto físicamente pues son una copia exacta. Hola prima, ¿cómo estás? Hola, estoy muy feliz. Bienvenida. Bravo. Aplausos. Sonidos, aplausos al fondo. No, muy contenta, muy feliz que me hayas tenido en cuenta. Gracias por las palabras y pues bueno, qué chévere hacer esto. Para arrancar, quisiera que nos contaras un poquito cómo era tu vida antes del embarazo, que estabas haciendo, creo que estabas en el colegio, si no estoy mal, como que nos cuentes un poquito de quién era Astrid antes de estar en embarazo. Bueno, yo he hecho música toda mi vida, desde muy chiquitica. Como dijo Anita, pues todos somos o tenemos algo que ver con el arte de una u otra forma. Y cuando yo era muy pequeña participé en muchas cosas musicales, inclusive estuve en Okidoki, hice varias grabaciones para una disquera que se llamaba Jojo Music. Creo que compartimos con Anita y con otra prima. Toda la familia reunida haciendo música como siempre. Y después de eso me interesó mucho también, que había olvidado como esa época, algo de cine y televisión. Empecé como a investigar, a hacer como cosas, hice cosas en el colegio de hecho, pero siempre la música ha vivido en mí, entonces siempre he estado como, creo que antes de yo haber quedado embarazada, fui una niña juiciosa, siempre he sido como muy, por no decir loca, ¿cómo se le puede decir? Como extrovertida. Y me la pasaba así, curiosando. Me gustaba mucho el deporte, hacía mucho deporte en esa época, me gustaba mucho el fútbol, me gusta hasta el sol de hoy. Y ya, eso hacía antes. Y pues cuando tuve mi hija, estaba a punto de graduarme, entonces cursé 11 de bachillerato con mi hija en la barriga. Wow. Bueno, antes de irnos como a la parte del embarazo durante el colegio, quisiera saber cómo fue enterarse o cómo fue ese momento de enterarse que estabas embarazada. ¿Cómo que sentiste? ¿Cómo pasó todo eso? Pues fue muy raro porque pasaron muchos episodios en mi vida para yo dimensionar que estaba esperando un bebé dentro de mí. Era muy niña, cuando yo quedé embarazada todavía tenía 17 años y uno es muy niño todavía a los 17 años. Sí. Pasaron varios episodios. El primer episodio, como les decía, yo jugaba micro. Y en una de esas me pegaron un taponazo que grave y me llevaron no sé por qué me desmayaba tanto, pero bueno. Sí, me llevaron a enfermería. La enfermera me acuerdo mucho que era muy joven, entonces era como muy amiga. De hecho capábamos clase en la enfermería. Ella me dijo, negra, estás embarazada. Entonces yo fue como, claro ¿cómo se dice? ¿A palpo? No. Sí, al toquecito del toquecito. estómago, que ahora lo entiendo, ahora lo sé, pero antes era como, no pasa nada. Me fui normal, pasó otro episodio que yo estaba en mi salón y había acabado de entrar de descanso y pasaron varias cosas que me hicieron salir pitada al baño porque se me vino el vómito y empecé a vomitar y yo. Y cualquier cosita me hacía como intentar desmayarme, se me iban las luces horribles. Me llevaron a enfermería, negra, estás embarazada. Pero ahí ya empecé Quiero aclarar que obviamente el de no está embarazada fresca, pues uno es la inmadurez. La negación. Sí, la negación. Pero otra parte era que a mí mi periodo menstrual me llegó normal. O sea,
El primer mes me llegó normal. Yo digo el primer mes porque ya después hice cuentas y supe cuándo fue el primer mes. Ujú, El primer mes, el segundo no, el tercero sí, el cuarto ya no y ya me dejó de llegar. ujú. Entonces, por eso es que para mí era como, "Ay, no, si a mí me llegó", o sea, Sí, mis sí. amigas me decían, porque hubo un episodio en el que uno se mancha de esas cosas que pasan, Ujú, pues, ¿cómo iba a estar embarazada? claro, Porque no, como que todavía no hay una enseñanza de que puedes, o sea, si te llegue, puede ser, si tienes relaciones sexuales y no te cuidas, puede ser. claro. Ujú, Pasó otro episodio también debido a mi inconsciencia, porque yo seguí normal mi vida, porque no, para mí yo, ujú. y otra vez a enfermería, hasta que a la salida ya muy preocupada, porque yo tengo en mi recuerdo que ese momento de mi vida yo salí del colegio y el papá de mi hija me recogía en esa época en el colegio todos los días, Ujú, y tengo ese recuerdo de que yo salí pensando, o sea, como que si no supiera qué significaba estar embarazada. ujú. O sea, yo sabía que era algo malo, pero no sabía lo que eso O de sea, pronto representaba o iba a significaba abarcar en mi vida. O sea, de por vida. exacto, o sea, cero conciencia. Sí. Evidentemente se ve un poco la inmadurez, pero yo sabía que era un riesgo, o sea, no es como en antes que no habían televisores, explicaciones, no, uno sabe, pues uno es irresponsable. Ujú, El caso es que yo ese día yo sí le dije al papá de mi hija, le dije, mira, me están diciendo que estoy embarazada, si me he sentido mal, ta, en serio, sí. Entonces siempre como que salíamos del colegio y nos íbamos a almorzar. ujú. Y ese día íbamos a almorzar y él dijo, pues hazte una prueba. Y nos fuimos a hacer la prueba. Cuando me hicieron la prueba, no, pero antes de eso pasó otra cosa. ¿Qué pasó? Cuando en el colegio nos dijeron que yo estaba embarazada, mis amigas éramos como 28, 30, ya no recuerdo en el salón, Ujú. y mujeres éramos 9, y éramos las caspas del colegio en esa época inclusive. Y ellas reunieron plata y ellas me llevaron a hacerme una ecografía antes de que yo le dijera al papá de mi hija. Y cuando esto, sí, ya me acordé que me dijeron, sí, claro, o sea, usted está embarazada. Y ya tenía 4 meses de embarazo. Oh my Entonces, God. no estoy embarazada, pasó mucho tiempo y ya que, bueno, ese día yo le dije al papá de mi hija, fuimos, me hice la prueba, efectivamente salió positivo, nos fuimos a almorzar como si nada, pero yo ya estaba muy afectada por la comida, entonces era un dilema, bueno, y Los era como, ¿en serio? rebotes. No sé qué. Y no Ajá. nos caía todavía el 20, todavía no. Ujú, Me acuerdo que llegué a mi casa otro día, llegué del colegio, ya no había almorzado, o sea, porque eso que uno entra en, no sé si en rechazo o eso a mí me pasó que como que con él ujú. medio, no me recojas, yo me voy para mi casa, ta, ta. Y también el Sí. miedo de que se van a dar cuenta que estamos juntos, se van a dar cuenta que estoy embarazada, o sea, un absurdo, entonces no, Ya, ya. escóndete tú por mi casa, no te aparezcas. Ajá, ok, ok. Y en realidad sí pasó así, o sea, yo lo tenía escondido y ni siquiera sabía nadie, ni yo tenía tan claro que estaba embarazada. Ujú. Y en una de esas yo llegué a la casa y como yo siempre he sido tragona, mi mamá me sirvió pues el plato de comida. Y en esa época les dio por reunirse a las familias a hacer que pollo con Coca-Cola, que pollo champiñón, que pollo a la no sé qué, que pollo... Y yo vomitaba absolutamente todo. Oh, Dios. Y antes mi casa no estaba unida con la del segundo piso, tocaba salir Ah, y sí. arriba vivían inquilinos. Ujú. Pero a mí me tocaba subirme a vomitar arriba, porque pues Para que no se dieran para cuenta. que no se dieran cuenta. Y ahí ya empecé yo como, Dios mío, o sea, porque ya era, el vómito era seguido. Pero ya estabas más de 4, o sea, ya tenías más de 4 meses. Ya tenía 4 meses y pico. O sea, Mm. me acuerdo que eran 4 meses, no exactamente Sí. cuánto. Sí. Y ese día yo salí a verme con el papá de mi hija y yo ahí ya empecé mal, o sea, como a llorar, como que vamos a hacer, como que va a pasar, el miedo. Dios. Ujú. Esta parte de la historia yo creo que se la ha contado a mi hija, porque siento que es importante ser muy honestos, ¿no? Ujú, Evidentemente lo primero que pensé fue en abortar, ujú. aunque tampoco significaba, o sea, no sabía Tampoco bien qué eras consciente. significaba el aborto. Ujú. Mm, y lo pensé, lo averigüé y todo. La conclusión evidentemente que ya tiene 20 años es que no pude hacerlo. Pasan muchas cosas en la vida, o sea, en esos momentos te pasan muchas cosas como que te dicen sí,
no, sí, no, sí, no. Ujú, Yo era una niña, no tenía como en quién confiar, en quién contarle que me dé una luz y me diga qué hacer. claro. Era muy grave en esa época, o sea, hoy en día es un poco más normalizado, pero en esa época era súper grave la decepción familiar, social, Sí. los nombres a veces, o sea, entre las familias, que la de ella sí que embarazada, la de la otra no. Ujú, sí. Bah, absurdo. Horrible. Ujú, Entonces yo tenía mucho miedo. Yo le dije al papá a mi hija que obviamente quería hacerlo y él me rogaba que no, porque esa es otra parte de la historia, ¿no? Que no, que no. Y yo en el fondo sabía que no, pero yo no sabía qué hacer. ujú, ¿M? Y un día pasó algo en mi vida que tiene que ver con la parte espiritual y obviamente con mi corazón, que yo no iba a ser capaz de hacer algo como eso. ¿Quién iba a responder Claro. por mí? ¿Quién? Todo. Ujú, Y aunque te parezca mentira, ¿quién iba a pagar eso? ¿De dónde yo iba a sacar para pagar eso? claro. O sea, hizo parte de... Y gracias a Dios no tuve, porque de pronto sí pasaban muchas otras cosas malas, digo Ujú, yo. ujú, Nunca llegué a que alguien me revisara para ver cómo hacerlo, no. ok. Yo averigüé por internet, bueno, pues internet en esa época era negado, pero sí, inclusive fuimos hasta Libros, libros bibliotecas. y me acuerdo tanto en la Caracas con el Profamilia. Sí. Ahí en toda una esquina había un sitio, no sé, y ahí preguntamos. Ujú, Bueno, el caso es que pasaron mil cosas y evidentemente yo dije, no, o sea, no soy capaz. Pero tampoco era capaz de decirle a mi familia. claro, En el el colegio miedo. me pusieron un ultimátum porque ya sabían que yo estaba O sea, en el embarazada. colegio ya Sí, todos la sabían, enfermera claro. le tocó igual reportarlo porque es un riesgo de vida, o sea, Sí. que donde me pase algo a mí, éramos muy inconscientes. Bueno, el colegio me dijo como tienes que decirle a tus papás. Y eso era lo que yo no quería. Lo que más daba O sea, yo pánico. no quise abortar a mi hija, Ujú, pero tampoco quería afrontarlo o no sabía cómo. ok. No sé cómo se explica eso, no sé. Entonces, Como dándole unas peritas, sí, alargando el tiempo para que pasen las cosas, no sé. esto es algo que sí nunca le he dicho a nadie, pero yo sí tenía miedo. Ujú, Hoy en día entiendo que mis papás son incapaces de decirme que haga algo así, ujú, pero no sé por qué yo también en parte esperé un poco porque yo tenía miedo que me dijeran que lo abortara. Y esto solo hace parte de mi imaginación, ujú, o sea, de mi niñez, no sé, porque estoy segurísima 100% que papás jamás hubieran dicho algo como eso, pero eh, claro, como que uno se sí, imagina sí, sí, las yo mil pensaba que de pronto, cosas. ¿sabes qué pensaba? Que me iban a pegar, o sea, un poco de cosas que uno se imagina pues, que iban a ser irreales, pero yo sí pensé que me iban a pegar, Ujú, que de pronto pegándome le hicieran daño al bebé, que y ya como juzgando a mis papás sin saber lo que iba a pasar. ujú, Error mío, pues obvio, pero pues bueno. De todas formas es que yo sí era pues la niña consentida en esa época, entonces iba a ser un golpe demasiado duro. Pero bueno, eso pasa así. En el colegio me dijeron como por favor trae a tus papás para que firmen un consentimiento donde diga que ellos se hacen responsables de tu bebé porque nosotros no nos podemos hacer responsables, pues era evidente que tenía que ser así. ujú, Yo sí no viví nada, porque he escuchado muchas cosas, yo sí no viví nada de discriminación en el colegio, nada de eso sí, cero. ¿Para qué? Pero nada. Al, ok, al contrario, bien. Mi ujú. colegio y mis compañeros me hicieron la vida amena en esa época. Te consentían, Sí, 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 tuve grandes compañeros, recuerdo varios, entonces, bien. O sea, qué era chévere. mi escape. El colegio, el estudio fue mi escape en ese momento. Ujú, El caso es que la psicóloga me sugirió que si yo no iba a ser capaz de enfrentarlos a ellos de frente, les escribiera una carta. ok, Ya después hablando con la psicóloga, ella me decía era que escribiera una carta y se las entregara y ellos la leyeran delante mío. Yo nunca fui capaz. Yo dejé la carta y me fui. De hecho, me fui de la casa. O sea, supuestamente yo me iba a ir de la casa. ok. Entonces yo al papá de mi hija, por favor, escóndete, no te aparezcas, ta, ta, ta. Pero aquí sabían que tenías novio o no Sí, sabían. claro, ¿Sí? obvio, lo conocían y todo. O sea, Ujú, sí, eso, sí. ujú, Pero entonces yo
supuestamente le pedí ayuda a mi mejor amiga Andrea y a su mamá, que las amo con todo mi ser, porque sin ellas tal vez me hubiera vuelto loca. Ellas son personas muy importantes para mí. Ujú. Y doña Clarita me dijo, sí, mija, véngase para acá, tranquila. O sea, como la salvación, pues. Un ángel de la guarda. Sí, a ellas las quiero muchísimo. Por eso y por muchas cosas, pero bueno. Ujú. Yo dejé la carta, me fui para el colegio y yo todo el día en el colegio estoy muy asustada, muy nerviosa y decía, van a venir a sacarme de estudiar. O sea, Claro, o sea, o uno sea, no me piensa todo. imagino como dejar la carta y Sí. como todas las cosas Sí, que sí, van a sí. pasar. Claro, Mi Y papá estando va a tan venir chiquita. y me va a sacar del colegio. O sea, yo los Me va a pinté armar el como los show. más ogros a mis papás, Ujú. ¿sí? Y realmente mis papás, pues, no tranquilos, porque pues era muy trágico en ese momento. Ujú. Pero no hicieron nada de lo que yo me imaginé, ni me pegaron, ni me dieron que abortar, o sea, nada Sí, de sí, eso. sí. Pero pues uno es muy niño, uno se lo piensa. Ujú. Sale al colegio, me van a venir a sacar del colegio. Cuando íbamos saliendo, no quería salir del colegio porque tenía miedo que me esperaran afuera del colegio. Ay, yo, no. y yo en el colegio no pasó nada. Salí del colegio, no llegaron, no pasó nada. Yo escondida y nadie me estaba buscando, ¿no? Me fui para donde mi mejor amiga, donde doña Clarita y Andrea, y estuve allá todo el día escondida. Y pensando mil Y cosas. pensando mil cosas. Yo a la primera que les conté que estaba embarazada es a mi prima Kate Ujú. y a Claudia, a su mamá. Ujú. Y ellas eran como en ese momento mi ayuda porque yo las llamaba a ella a averiguar si ya había explotado la bomba, si qué estaba pasando, que por favor estuvieran pendientes. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo las llamé y yo, ¿qué ha pasado? No, Astrid, no ha pasado nada. Ellos están normal, de hecho le dijeron a Javi que cocinaran juntos, o sea, como si lo que solía pasar en ese momento. Ujú. Y yo, Dios mío, ¿será que ¿Será que no se le- cayó la carta? La carta se cayó. Yo dejé, mi mamá tenía la costumbre de dejar en la sala, en una mesita, la agenda de Dana, Ujú. De tu hermana. de mi hermanita. Mi hermanita Ujú. en esa época tenía que 4 años, no recuerdo cuántos años Chiquita. tenía Dana. Y como la dejé ahí encima, yo de pronto Dana la cogió, se la guardó, nadie leyó la carta, no pasó nada. Ay, no. Nada. qué Y como a las nervios. 7 de la noche otra vez, ¿qué ha pasado? No sé qué. No ha pasado nada. No, o sea, ellos no han leído esa carta porque no han dicho nada, o sea, no estuvieran así. Y como yo tenía en mi cabeza que mi papá me iba a acabar con el mundo, Claro. entonces para mí era que no leyeron la carta. Ok. Entonces yo le dije a doña Clarita que yo me iba porque me iban a regañar, o sea, si no leyeron la carta me iban a regañar por no Por llegar llegar tarde. tarde. Claro, Ajá. entonces me vine para la casa. Sí. Cuando llegué, yo llegué pues obviamente asustada, pero ya no estaba asustada por lo del embarazo, sino porque me iban a regañar por haber llegado tarde a la casa. Y me abrió la puerta mi hermano mayor, Cris. Ujú. Y yo me acuerdo que yo lo miré a los ojos y tenía los ojos aguados. Y ni me miró, ni me saludó. O sea, yo me senté en la entrada de la casa, Sí. salió Cris y como te digo, no había unión entre los dos pisos, salió de la casa y se fue para el segundo piso. No. Salió mi papá igual al segundo piso y yo, Dios mío. Y salió mi mamá. Y mi mamá tuvo una reacción súper extraña, Ujú. que ella dice que no se acuerda. Yo sí me acuerdo perfecto porque yo, Tenías todos los sentidos ahí. claro, no, y porque literal como yo no podía comer casi nada en el embarazo, Ujú. todo me daba rebote y ese día del susto nada me dio rebote porque mi mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Entonces yo le pregunté, mami, mi papá está bravo, y me dijo, pero ¿cómo no va a estar bravo así? Yo te dije muchas veces, ese muchacho, y yo, ¡ah! Sí leyeron la carta, y ahí se me bajó el mundo enterito. Yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Y ahora cómo me voy? No, pues grave, o sea, grave. Ujú. Mi mamá me sentó en el comedor y empezó a picar un plátano no, sino un banano, y me dio leche con banano. ¿Cómo hace eso? Y yo, leche con banano. ¡No! Ya a mí me daba asco todo. Yo, no, porque a mí me tocó comerme la leche con el banano y yo, Dios mío, que no me vaya a vomitar. Ujú. No sé si, digamos que sí sea un lazo,
pero cuando yo conté en la casa se me quitó el vómito. Yo dejé de vomitar. Wow. De pronto eran más los nervios, Puede ser. como estar con esa preocupación de que se van a enterar y ya saber que ya saben, es como No lo había un pensado, respiro. no lo había pensado. Pero yo creo que, no sé, sí, de pronto tiene un lazo. Realmente ahorita me acuerdo que yo después de ese día de la leche con el banano, yo dejé de Santo vomitar. remedio. Sí, yo dejé de vomitar, se me quitó el vómito y efectivamente estaba absolutamente flaca. Flaca, pero re flaca, re flaca. Claro, es que el embarazo consume mucha Ajá. energía. No, yo no dormía, yo comer. estaba muy, muy triste, muy mal en parte. Ujú. Y me acuerdo que después de eso, pues a pesar de que todavía hubieron inconvenientes en mi casa por mi estado de embarazo, Ujú. yo también sí descansé de dejar de esconderme Claro. y, y empecé a engordar, empecé a, Ay, ya, ya. a O sea, no tenías normalizarme. pancita y después ya te empezó a No, salir o algo así. sí. Pero aún así yo le tenía mucho temor a mi papá, o no sé si vergüenza más bien, Ujú, no sé. ujú. Pues todas las cosas que pasan uno en esa época que no, pero yo sí le sentía como miedo a mi papá. Me acuerdo que evidentemente en ese momento la reacción fue que mis papás no me hablaban. Ujú. Bueno, mi papá y mi hermano no me hablaban. Nadie me hablaba realmente. Esa fue como su reacción. Cabe aclarar que yo todo lo que cuente, digamos que jamás siento que los juzgo o que los voy a juzgar ya por eso. Yo entendí que hace parte de la crianza de la sociedad de ese momento, de cada época de mis padres, de mis Sí, abuelos. Entonces juzgarlos sería re injusto, ¿no? sí. Pues es su reacción normal Todos de ese tienen una momento. historia. Yo aprendí a entender eso porque si no yo hubiera vivido resentida toda mi vida. Claro. Porque claro, papá cuando se enteró le dio muy duro, Ujú. muy duro. Y mi hermano, Chris, que en esa época llevábamos relación hermano mayor, hermana menor loca. Entonces mi hermano también todo el tiempo regañándome, que ta, 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 ta. Y yo pensé en esa época mía que mi hermano no me quería. Ujú. Él debería estar, no la quería, pero tocó, conociéndolo. Pues yo sentía que él no me quería y la reacción de él para mí fue sorpresa. O sea, Chris lloraba a moco tendido cuando se Wow. enteró de mi embarazo. Mi papá también, obviamente, fue una tragedia total. Me imagino. Y para uno, pues eso lo llena de temores, de miedo, de muchas cosas que uno no entiende en ese momento que no debe ser así, pero pues uno se las comió enteritas así. Claro. Entonces yo siento que Aleja es una niña demasiado inteligente desde el estómago. Cuando yo llegaba, yo me iba al colegio y yo seguía estudiando. Y me acuerdo que mi mamá era como la única que estaba, pues obviamente pendiente de mí, Ujú. de una u otra forma, pero sí yo aún así con mi mami sentía cosa porque yo sentía que si mi mami me ayudaba mucho, de pronto mi papá se iba a molestar, estupideces, ¿no? Ujú. Entonces yo también con mi mami como, pero pues obviamente mi mami estuvo ahí siempre conmigo, todos, lo que pasa es que son formas diferentes. Sí. Ellos más alejados, o sea, ellos desde lejos como ya comió street, ¿sí? Cosas así, pero en su molestia a mí nadie me hablaba. Entonces yo salía de mi colegio y llegaba directico al cuarto. Y del cuarto salía directico al colegio, yo no salía para nada más. Okay. Y cuando yo iba a ir al baño, yo esperaba que mi papá de pronto no estuviera por ahí y salía como a toda para que no me vieran, ¿sí? ¿Me entiendes? Además porque se me salió el estómago de una manera desproporcional a mi cuerpo. Yo soy muy chiquitica y mi Ujú. panza era grandísima. Sí. Sí, yo era un buñuelo con patas y manos así. Y Alejandra, que a veces sí me da nostalgia eso porque ella se escondía. Ella En la o sea, ella a panza través del sentimiento de la mamá, por eso es tan importante entender que de verdad hay una es repercutivo lo conexión. que uno siente para los bebés, estén Sí. en la panza, ¿sí? O no, Ujú. inclusive ya dejando de estar en la panza. Sí, total. Alejandra, yo sentía chichi y en serio era como, o sea, yo me la imaginaba, me acuerdo tanto que yo me la imaginaba que ella cogía y es como si coger una toalla y se tapara, pero entonces ella cogía las costillas y ¡pa! Se hacía para atrás, porque me Wow. dolía, pero ella se escondía. ¿Y se te Alejandra hacía la panza más chiquita? se me hacía la panza más chiquita. Wow. Esas son cosas que yo
me parecen súper increíbles, increíbles. Alejandra escuchaba la voz de mi papá y ella se escondía. De eso soy culpable yo, evidentemente, ¿no? No, Claro, no todos mi papá. los nervios Exacto. de una. Ujú. En cambio con mi mamá no, Ujú. ¿sí? Ella escuchaba la voz de Chris y se escondía. La Claro. de Germán no. Germán, todo lo contrario. Yo tenía mejor relación con Germán que con Chris en esa época. Tu otro hermano. Mi otro hermano. Ujú. Y mi hermano Germán, eso me hizo mercado, que para la lonchera, él era muy noble y es muy noble, entonces eso. Y me hablaba, y hermanita, y la bebé, y no sé qué, tota. Germán. Yo que pensé que Germán se iba a poner bravo conmigo. O sea, las reacciones re inesperadas entre todos. Inesperadísimas. Sí. La reacción de Chris para mí fue re inesperada. Re inesperada. O sea, me cuenta mi cuñada varias cosas de allá, del lado de allá, que yo digo, no, o sea, no lo puedo creer. O sea, mi hermano Chris estaba muy mal y muy triste a raíz de saber que yo había quedado embarazada. Bueno. Pero de pronto también es por lo que le habían enseñado. Su figura de hermano mayor, Sí. Sí, no, por eso te digo que Sí, total. yo los entiendo a todos, pero pues obviamente para mí era difícil. Claro. Porque estaba en parte un poco sola, asumiendo algo. ¿Y a quién Porque yo le decirle, dije está al papá de pasando? mi hija, yo me encargo. Porque tampoco le puedo echar la culpa a él de eso, porque en realidad yo fui la que le dije a él, escóndete. Ujú. ¿Sí? También estuvo mal de mi parte, ¿no? Yo Sí. debí dejarlo enfrentar y esas son cosas que uno hace de inmadurez, pero pues es la realidad, fue lo que pasó. Ujú. Ahí pues obviamente el mundo se vuelve una cosa muy loca en donde estás viviendo preocupada. Yo no te puedo decir que yo disfruté mi embarazo porque no fue así. Yo estuve como muy angustiada todo el embarazo. Sin embargo, había momentos muy especiales en donde yo, o sea, como te digo, Alejandra fue muy especial desde la panza. O sea, en los momentos de soledad o de tranquilidad, de estar yo encerrada después de haber hecho mi tarea, porque me volví súper Juiciosa. juiciosísima en las tareas, no tenía nada más que hacer. Ujú. Entonces, Aleja, había cosas que era increíble. Una de esas era que cuando yo ya estaba cansada de la espalda por hacer las tareas, Ujú. era como si ella se acomodara. O sea, es algo que es súper extraño y como que ya me dolía acá y es como si ella entendiera y se hubiera acomodado del otro lado. Em, Qué linda. sí, era un centro de distracción Ujú. ante la tristeza que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo estaba muy triste, pero se empezaba a mover o lo que sea, entonces ya como que me quitaba la tristeza y estoy aquí, ¿sí me Ujú. entiendes? Sí. Es inexplicable, pasaban muchísimas cosas así, al mismo tiempo muy bonitas. Pues yo siendo niña sí valoraba mucho eso, porque si no, duro. Duro. Yo no digo que no haya sido lo más triste que me ha pasado en la vida, porque no. Ujú. Pero sí me parece que la sociedad misma hace vivir cosas que uno no debería vivir. Y hablo de la sociedad porque pintaba muy mal una niña embarazada y pues evidentemente no es el momento, hay que pensar en los hijos, no solo tenerlos por tenerlos, sino de que uno qué va a hacer con esos hijos, O sea, una planificación para mí sí es muy importante y es conciencia y es responsabilidad y es inclusive salud mental para uno, para los hijos, etcétera, ¿no? Sí. Que no vengan con tragedias, con problemas encima, de pronto que nosotros somos una familia unida y amorosa, pero donde no, entonces la tragedia, ¿qué? O sea, todo eso yo sí entiendo que hay que pensarlo, pero pues en la sociedad misma se encargaba como de verlo a uno mal. Sí. Yo me De acuerdo juzgar. tanto que una vez salí de la panadería y una muchacha me miró y fue como... Y yo. Porque yo me iba con la sudadera del colegio. Ah, ok. Entonces, ay, en el colegio ya embarazada. Claro. Entonces la gente hablando. panzota, no sé qué, y la gente lo mira a uno y lo critica y no sé qué. Y uno es como... Pero me acuerdo tanto que después de un tiempo salí a mirar y la hija de la señora estaba embarazada. Uno tiene que comer callado. Suele ¿no? pasar. Sí. Sí. Ya después, papá me pidió perdón, obviamente, porque me habían dejado de hablar. Ujú. Obviamente les pegó muy duro, estaban muy tristes. Estaban asimilando también Estaban todo, asimilando ¿no? la situación. Obviamente nunca me han quitado su apoyo, nunca de todo lo malo que pensé pasó. Al contrario, ellos me han apoyado siempre. Pero sí hubo una cosa
para resumir como el lapso de tener a mi hija, lo primero fue que cuando yo fui a tener a mi hija, quien me llevó fue mi hermano mayor ¿Al hospital? al hospital. Y él me recibió la niña y él fue el primero que la vistió y todo, mi hermano mayor. Wow. Cosa que yo jamás esperé. Ujú. Y cuando me fui, mi papá, yo reventé fuente en la casa. A mí me fue muy bien. Mi mamá es una mujer muy santa. Mamá tiene muchas cosas que o nos conoce muy bien, no sé, ¿no? Pues es mi Ujú. mamá. Y mi mami empezó a bañarme como con agua de breo y hacerme ciertas cosas en las noches antes de dormir. Ujú. Tanto ¿Ya cuando así, estaba cerca del ya parto? cuando estaba cerca al parto, Ujú. porque ya obviamente también, ¿cuánto tienes? Ya tenía 6 meses de embarazo. Hijo de pucha. Cuando Ujú. ya todos supieron en la casa, yo ya tenía 6 meses de embarazo. O sea, la niña ya iban a nacer. Claro. Ya era Ya quedaba un imposible tampoco trimestre nada más. esconderlo, o sea, ya grave. Ujú. Me acuerdo que mi hermano Chris y mi mamá me llevaron a hacerme la ecografía, a saber que era niña, todo. Ujú. Y cuando me fui, mi papá quedó como así ya. Y mi papá, o sea, yo me acuerdo que mi papá quedó todo aturdido. Yo, creo que a mi papá nunca le dijimos cuánto tiempo tenía. A mi mami sí, porque mi mamá sí fue lo primero que me preguntó, ¿cuánto tienes? Entonces yo le dije, Claro. creo que 6 meses, mami. Pues es que ya había pasado mucho tiempo. Sí, total. Tuve mi hija, no tuve tiempo de avisarle al papá de mi hija, porque lo que te digo, yo a él lo tenía allá. Y que antes no había WhatsApp, nada de No, eso. nada. Fui muy Cada afortunada. teléfono o algo Yo así. fui muy afortunada, tuve un parto muy bonito, Sí. muy rápido, muy sano, muy tranquilo, cero. Mi hermano me llevó, yo reventé fuente en la casa porque mi mamá me había hecho y la oración que de mi mamá es muy poderosa, o sea, la oración y la bendición de mi mamá son lo mejor. Ujú. Entonces mi mamá la oración, no sé qué, ta. Esa noche me acuerdo que me bañó mi mami y después de bañarme me acosté yo, mami, tengo dolor. Y mi mamita me cogió la mano, empezó a orar y yo reventé fuente. Wow. Cuando yo fui a mi último control con la ginecobstetra, me dijo como vamos a tener que inducirte el parto, que yo tenía placenta madura. Y yo le dije como, ¿en serio? Le dije a la doctora, yo me imaginé que yo iba a reventar fuente, que ya toque irse al hospital, yo me imaginaba como en las películas. Y ella me Sí. decía que reventar fuente es muy raro. Sí. Sí, No sé, no tenía ni idea de eso. yo tampoco. Yo pensé que todas las mamás rompían fuente Reventado y fuente. todas se iban a emergencias y no. Qué raro. Sí, Siento que son formas de compensar cosas, ¿no? Mi embarazo tal vez fue muy duro, pero mi parto no. qué chévere. Yo reventé fuente en la casa, llegué a la clínica con 7 de dilatación. Wow, ¿y el dolor muy intenso? No, ¿No? no. Wow, Mi hija fue como un resbaladero literal, o sea, Dios. derechito. Yo se lo debo a mi mamá. Para mí fue mi mamá, porque Ujú. mi mamá decía, no, yo no quiero que te lleven allá así 3, 4 días sufriendo en un hospital. No, hija, hasta el último momento tú te vas al hospital. Y yo no entendía, pues porque nunca había tenido un bebé, yo no entendía de mi mamá de qué hablar. No, es que, o sea, O sea, sí, y de hecho, así uno esté grande, no esté joven, porque me pasó, uno no lo entiende hasta que lo vive. claro, Porque yo ¿no? también era como, o sea, ya si Ah, siento algo, sí, ya me voy a urgencias, ya todo uno me decía, después no, toca esperar. Y yo, pero ¿por qué toca esperar? Claro, son muchas horas que uno a veces lo dejan allá y pierde esperando. uno el tiempo. No, es Ujú. horrible. Mi mamá sí la tenía re clara, mi mamá la tenía súper clara. Ella a Ujú. mí me dijo claramente, no, hija, yo te voy a hacer tal cosa hasta que no estés ya muy mal, nos vamos para el médico. Antes yo no te voy a llevar. Y así fue, literal, Wow. reventé fuente en la casa, Dios. llegué a la clínica como a las 11:30, tal vez 11, pongámosle 11. Ujú. Y yo Alejandra la tuve a las 12:17 de la noche del otro día, o sea, a la medianoche. O sea, no fue mucho tiempo, No, fue rápido. no, súper Y rápido. sin epidural. Nada, Ah, nada, es que yo llegué con 7 de dilatación. claro. Literal, al contrario, a mí en el parto, el médico, todo eso normal. Lo que sí fue terrible fue las enfermeras del hospital. ¿Sí? Perdón, pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? no.
yo literal ya sentía la cabeza de la niña, o sea, y ellas me decían, siéntese, y yo, pero O sea, ¿cómo me sentías las voy a, ganas de pujar. sí, cómo a sentar Eso si es yo la siento horrible. encima? No, que todavía no se ha Ay, asomado, usted siéntese. no. Y a cogerme la vena y mis venas re escondidas, ¿no? Y no me podía, o sea, ya no, yo no tenía, o sea, no tenía dolor nada, sino de lo que me De los chuzaban. chuzones. Tuve 10.000 chuzadas y duré No, 6 meses con todo esto moreteado, horrible. de los 2 brazos. Del resto, mi hija, como una bendición, nació normalita, me la entregaron, la dejaron como una hora en incubadora, pero tenía hambrecita, entonces me la llevaron, le di su teta. Por eso te digo que siento que Dios compensa cosas, ¿no? Porque yo ni en el parto, ni en la lactancia, ni en las trasnochadas con María Alejandra, trasnocho bien. más ahora que cuando era bebé yo no trasnoché, no Ujú. sufrí. Wow. No, Alejandra ha sido muy juiciosa siempre. Es que, bueno, y eso en el capítulo anterior con la mamá que hablaba, yo le decía que cada bebé viene de acuerdo a su mamá o a su papá, ¿sí? Entonces, digamos, ella me contaba que iba a la universidad normal con su bebé y la bebé no lloraba. O sea, yo con mi hija no podría hacer eso porque ella llora, ella molesta, o sea, ella pide mucha atención, ¿sí? Ujú. Pero siento que es porque ella sabe que yo o se la puedo Estás ahí, dar sí. o estoy dispuesta ahí para ella. O sea, no es como cada bebé viene, o sea, para las condiciones de su papá o su mamá. Sí, O así sea, es una cosa muy loca porque Ujú. te tocó muy chévere todo, o sea, esa parte ya después de que nació. Sí, ahí sí ya esa sí la disfruté, esa sí estuve tranquila. Alejandra, cero llorona, cero trasnochadora, Ujú, muy juiciosa, no bien. súper. Ella se levantaba a las 6, 5:30, 6 de la mañana a comer, o porque estaba orinada, medio se quejaba. Ujú. Y por la noche la última comida era como a las 10:30, 11 de la noche, y hasta el otro día ella dormía toda la noche. Wow, Mm. qué envidia. O si se despertaba por hambre, entonces la levantaba, le daba tetica y ahí nos Y ya, quedábamos las dos. Sí, qué bonito. total, no, Wow. no tengo quejas sobre eso. Bueno, y digamos, ya nació la bebé, igual seguías siendo muy joven. Sí. Empieza el tema ya de la crianza de una niña. ¿Cómo fueron esos primeros años? O sea, ¿quién fue como tu apoyo? Pues me imagino que tu mami, pero ¿cómo fue empezar a ya criar a una niña? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Al principio sí tuve muchas fallas porque yo no soy una buena ama de casa. No Soy soy, Caricina. sí, como dirían en mi tierra, soy muy carísima. Entonces, claro, uno no tiene claro, oiga, hay que ir a recoger, no, oiga, rápido el pañal, oiga, la ropa de la niña, oiga, Ujú, entonces me tenían que llamar mucho la atención. ok, Pues yo era una niña y aparte era perezosa, entonces ya ahí empieza a venir a asumir uno la obligación de que ella es tu hija, hay que pararse, hay que atenderla, hay que eso. claro. Ajá. Pero mi mamá en definitiva es una ayuda increíble y yo tengo que decir que todos, porque todos tenían que ver con Alejandra, Ujú, todos venían a ayudar, todos venían a cargarla, cambiarla, bañarla y eso, esas cosas pues yo lo hacía obviamente, ujú, pero sí no tuve ayuda de toda mi familia. Em, Obviamente fui aprendiendo con el tiempo y cada vez me fui apersonando más de Alejandra, ujú, porque al principio no estaba tan apersonada y no porque no la quisiera, sino pues porque no había muchas cosas que yo no dimensionaba que yo tenía que hacer, que tener al día, que que la ropa, que los pañales, que sí. cogerle, es como todo, ¿no? O sea, cogerle la rutina de se van a Ujú, acabar los pañales, hay que estar pendiente para ir a comprar. sí, No sufrí de leche porque yo era mamá lactante, pero full, sí. ¿sí? Entonces no sufrí por eso. Bendecida y afortunada. Bendecida, sí. Mi hija tuvo de comer bastante tiempo. Ujú, Pero como obra de la vida también, Alejandra desde muy chiquitica, muy independiente. Muy. qué chévere. Ella, o sea, lo que le tocara, lo recibía. No Ujú, sé si bien o mal, ¿no? Pero lo hacía. ujú, De bebecita, nada, a medida que fue creciendo, Alejandra al año caminó, dejó el tetero, bueno, el tetero no, la teta, ujú. y dejó el pañal, o sea, ella, Wow, sí, una bendición, qué chévere. una bendición.
el pasadito del año, se ha alejado, cumplió el año y de ahí para allá dejó varias cosas, entonces no sufrí tampoco como, ay, para quitarle la teta voy a sufrir. Es que ahora hay, Sí, bueno, y es que ahora hay curso para todo, ¿no? sí. Para el destete, o sea, para todo, para todo, para todo. No, imagínate la brutalidad, ¿no? Y antes- Como en los tiempos de antes, ¿no? Ajá. Échese ají en la teta y ya deja de comer y uno es como un pobrecito. Y literal, yo sí alcancé a echarme ají en la teta, pero Alejandra solo con el olor, hasta ahora, ella huele algo y Sí, entonces solo no alcanzó a chuparse la teta. Le olió raro menos mal, y pobrecita. ya, no, sí, no se picó, menos mal. Y ya. Wow, wow. Bueno, y ya digamos que Alejita crece, llega a la adolescencia, ¿sí? ¿Cómo es ser mamá de un adolescente? ¿Cómo es toda esa etapa? No sé, o ¿crees que pasaron cosas o hubo cosas que dijiste, no quiero repetir esta historia con mi hija, voy a hablarle de ciertos temas a mi hija? O sea, ¿cómo manejar la adolescencia? ¿Cómo es toda esa relación en este momento con ella? Aunque bueno, ella ya tiene 20 años, pero pues no sé si todavía sigue como en esa etapa o ya está más... No, pues desde mi punto de vista, porque pues el punto de vista de ella hoy en día que tiene voz y voto Ujú, es muy diferente, pero siento que mi crianza con Aleja sí fue 100%, no quiero que vivas lo que yo viví, ujú, no quiero que te arriesgues innecesariamente porque conozco el riesgo, ujú, por lo que tal vez yo viví, no quiero tal cosa para ti porque a mí ya me pasó y a veces eso es bueno, pero a veces no tanto, ujú. porque es innecesario abarcarles miedos que no los tienen ellos, los tengo yo. Entonces es Ujú. como transmitirle eso. Ok. Siento que sí fue un error eso de mi parte con ella, porque Alejandra en ciertas cosas yo que dice me da miedo tal cosa, me da tal, eso siento que es algo que yo le generé de la forma como yo la crié. Ujú, Digamos que eso como en la parte mala, errores que uno comete. Pero como en la parte buena es que yo entiendo que hay cosas que parecen malas que no son malas, que son buenas. ujú, Que tiene que vivir, que tiene que experimentar, sobre todo libremente, ujú. ¿sí? Sí. Alguna vez a Aleja le dije cuando era pequeña, yo prefiero que seas conmigo como eres de verdad, Ujú, no que seas conmigo una persona y con tus amigos otra, ujú. Que eso pasa mucho. que eso es Pues lo con que los papás pasa uno como que... comúnmente. Yo soy muy relajada, Ujú, ¿sí? Yo en ese sentido soy muy relajada, yo entiendo cómo es la adolescencia de alguna otra forma. claro. La adolescencia hoy en día es muy diferente a como éramos nosotros, o sea, las cosas de hoy en día son de verdad como que, hijo de pucha, antes éramos unos ángeles, Sí, volarse para ir a jugar al parque, sí, ¿sí? Ahora es sí, volarse para X o Y que ya es más fuerte, entonces uno es como... sí. Pero he tenido que venir actualizándome con la juventud de hoy en día para entenderla a ella y saber hasta qué punto, no, pues dale, todo bien, o saber hasta qué punto, Poner no. el límite. Ujú, Algo que sí me pareció muy importante, muy importante es que pues yo tuve hasta el año de Alejandra, tuve relación con el papá y el apoyo de él como padre de ella. ujú, Entonces quedó como mi papi como figura paterna, ujú, pero era algo que, y no por algo malo de mi papá, sino que yo no quería que Alejandra tuviera muchas, ¿cómo se le puede decir a eso? Como muchas leyes. ujú, Evidentemente mi forma es muy diferente a la forma de mi papá, ujú. ¿sí? Sí. Una lucha que de pronto que mi papi por su crianza entienda mi adolescencia. Ujú, Entonces iba a ser mucho más difícil con Alejandra y lo entendí rapidísimo, wow, ¿sí? Y yo no quería que Aleja se sintiera así porque pues era de educar en parte a mi papá de cierta forma que entendiera que las cosas van cambiando y que lo ha hecho afortunadamente mi padre y entender que Aleja pues puede vivir su libertad con ciertas cosas ahí como limitantes. ujú, Entonces yo lo que hice fue desde más chiquitica hacerle entender a Alejandra que para ella ujú, la ley, entre comillas, era yo, o sea, yo era su mamá y fin, claro. ¿sí? Y no por quitarle mérito a mi papi porque él ha sido papá para ella, sino porque
las decisiones con ella iban a ser mías, de nadie más, no iban a ser compartidas. No iba a decirle yo a mi papi, ¿será que dejamos ir a Alejandra? No, y no por nada malo, sino porque iba a ser para ella muy difícil esa relación. Entonces yo entendí desde que ella era muy pequeñita que era lo que yo dijera, y lo mismo les hice entender a la casa. Ellos han respetado mucho eso y hoy en día es así. Y fue así, siempre. Entonces siento que en esa crianza, evidentemente ellos me ayudaron. O sea, mi hija es criada por mí y mis papás. ¿Sí? Solo que en las decisiones sí estamos ella y yo. En los sí, porque sí, y en los no, que entienda por qué no. Y fin. Y hablarle, para mí ha sido muy importante, Alejandra, también yo no dejar de ser yo. ¿Sí? Y yo no he dejado de ser yo nunca. Entonces, ella me conoce así escuetamente hablando, y yo la conozco a ella. ¿Cómo es? Pero a diferencia mía, yo soy un libro abierto. Alejandra es súper reservada. O sea, ella tiene su personalidad propia, no quiere decir que sea igual a mí. Sí. Nos parecemos físicamente, pero ella creó su personalidad propia. Hay cosas de ella que no le gustan de mí, entonces yo respeto eso, pero no por eso yo las cambio, ¿me entiendes? Entonces para mí fue muy importante que yo ser muy transparente de alguna forma. Obviamente tenía muchos errores, cosas, pero que ella lo sea conmigo. Y ella es que lo mejor es el ejemplo, ¿no? Ajá, no, pero yo ejemplo no fui. O sea, me refiero a que no le puedes decir a ella que sea como es contigo, con cualquier persona, si digamos, actúas en la casa de una forma, en la calle de otra forma. Si vos, o bueno, si tú eres la misma en todos los ambientes, pues ella también va a aprender eso. Ese es el ejemplo, o sea, como sí, claro, que ella puede ser como es, sin esconder nada. Obviamente hay momentos de respeto, digamos, ella chancea conmigo y ella le tiene mucho respeto a mi papá, no chancea igual con mi papá, ¿sí? Eso es diferente. Sí. Pero sí, al principio a ella le ha costado mucho, siento yo, ¿sí? Y de pronto yo porque pensé en un momento que eso es una caída también que podemos cometer las mamás. Y es que yo pienso que ella me tiene la suficiente confianza, pero hay cosas que ella no necesita contarme y no tiene por qué tampoco. Sí. Pero tal vez fui en una época, o a veces sigo siendo muy invasiva de pronto con su vida. Pero yo pienso que es como nos tenemos confianza, lo puedo hacer, Pero ella sí ha intentado como mandarme el indirectazo de, mami, quédate un poquito. Claro, yo pensé que no me iba a pasar por la misma confianza que hay con ella, pero sí ha pasado que yo he tenido que, ey, tranquila, es su espacio, son sus cosas, dejémosla. Sí, total. Y hacerme a un ladito. Pero eso cuesta entenderlo, ¿no? Eso no es tan sencillo, o sea, duro. Ahí viene la famosa frase de déjalos volar. No es tan sencillo el déjalos volar, pero digamos que ahí se va mediando la situación. Wow, para mí, no sé, cuando me llegue ese momento, creo que también, porque yo tiendo, o sea, más que... Yo tiendo a ser muy como cuéntame y no sé qué, y saberlo todo. No, yo también. Quiero saberlo todo. Y obviamente mi hija va a llegar un momento que, o sea, como no, esto es mío y ya, o sea. Yo empecé a entender eso porque yo le compro pues todavía, Aleja la ropa, digamos, voy por la calle y veo algo que me gusta, se lo compro y se lo traigo. Y hubo una época en el que yo le compraba algo y se lo trae y a mí no me gusta eso. Y fue como, ¿qué? No, mami, yo no quiero usar eso, yo no quiero poner eso. Ponle tú unos 7, 8 años. Yo no, mami, eso no me gusta, mami, a mí no me gusta ponerme eso. Y uno queda como, ¿qué? Roto el corazón, el drama, la llorada. Dios. Ese tipo de cosas de que ya ella empieza a darle peso a su hitos voz de crecimiento. Sí, y como, eso no, mami, yo no quiero eso. Y es como, ok, está bien. Esa partecita así medio duro de la adolescencia. Wow. Sí. Pero el hecho de que su primer novio o no, eso no me parece normal, porque yo ya en mi cabeza sabía que ella lo iba a vivir, que tenía que vivirlo, cómo lo iba a tomar yo. Si le hago drama a eso va a ser mal. Si no le hago drama, pues también tendrá su cosita, pero yo intenté tomarlo muy relajada y la verdad por ese lado siento que no me ha dado duro. Empieza a pasar ya con la edad de ella, es que yo cuento con ella
pero ella tiene sus tiempos, sus espacios y sus cosas que hacer. Entonces es como, no mami, yo me voy, y uno es como, ok, chao. A mí me pasó eso con mi papá, que él contaba conmigo para muchas cosas. Y llegó un momento en que él me dijo, como es que usted ya nunca tiene tiempo en la casa, usted se la pasa en la calle. Y yo como, sí. Sí, o sea, ya uno empieza como a Sí, hacer su y propia a mis vida. papás a veces les da duro a la niña mucho tiempo en la calle, Ujú, yo misma les respondo a ellos, la vida está afuera, o sea, encerrada no va a sacar nada, obvio, necesita llegar, descansar, ya aún por un tema de salud, X o ujú, Y, pero en realidad pues está haciendo su vida, y ujú, hacer su vida es en la calle. ujú. Igual ella ha sido una niña muy juiciosa, o sea, los problemas que yo tenía con Alejandra de su adolescencia no han sido mayores, Ok. ¿sí? Ujú. Al contrario mío, yo fui una adolescente bastante rebelde, entonces estoy agradecida porque no me tocó, le tocó a mi mamá, pero a mí no. Entonces, no, yo no tengo queja. Obviamente tiene su personalidad que a veces choca mucho conmigo, Ujú. pero nosotras no somos una mamá e hija de agarrarse así, ¡ah! Si yo me siento molesta, yo la dejo, yo ni la determino si ella se siente molesta igual. No, nunca, Ok. no tenemos o sea, tenemos una muy buena relación, de hecho, Ujú. hoy en día, pero pues hay cosas que uno se da cuenta que ya no es igual, entonces Claro. los cambios para cualquier ser humano cuestan, Ujú. y más cuando piensas que tu hijo es tu hijo todavía, y resulta, o sea, sí es mi hija, pero ya no es esa misma propiedad con la que yo puedo decir, Aleja, hoy vamos a ta, 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 y ella, sí, no, Ujú. Aleja, hoy, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a ir? ¿Qué? Para ver si puedo contar contigo o no, ya es Ujú. diferente, y es normal, está bien, no estoy diciendo que Sí. esté mal, pero a uno como mamá sí le cuesta, ¿no? Claro. O sea, sí cuesta como, pues tengo que preguntar qué va a hacer porque no tengo ni idea. Y pues yo quiero hacer cosas con ella, pero si ella no puede o no quiere, Ujú. pues también puede ser que no quiera, Claro. y hay que ir pensándolo así para que no sea dramático, porque el día de mañana ella va a decir, yo me voy a ir con un novio a vivir, qué sé yo, Ujú. pues no puedo hacer nada, yo no la puedo detener. Yo ya le he manifestado en varias ocasiones, Ujú. porque no sé por qué en algún tiempo de la vida Alejandra pensó en la opción de que yo tenga otro hijo, Ujú. porque ella se vio yéndose o lo que sea en sus sueños, en sus cosas, Sí. pero su atadura soy yo, dejarme sola a mí, Ya. lo cual es bonito, ¿no? Obviamente que ella lo piense, pero entonces yo le decía a ella, no, no me amarres a la preocupación, porque es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer, para las que les gusta ser mamás, Ujú. pero también es un sacrificio, Sí, preocupaciones, total. dinero, bla, bla, bla. Entonces, Tiempo. no, yo creo que ya la hice contigo, porque yo desde que la tuve ya sabía que no iba a tener más hijos. Ujú. Ya la hice contigo, al contrario, deséame que yo me pueda, si tú te vas del país o lo que sea, pues yo sabré para dónde cojo, o sea, la soledad no es algo malo, y eso es algo Ujú. que yo he intentado enseñarle a ella, pero pues no todos lo aprendemos igual. Yo aprendí que la soledad no es algo malo, Ujú. que al contrario es súper importante aprender a estar solo y ser absolutamente autosuficiente, porque puedes hacer lo que quieras y tal vez te haga falta alguien, pero cuando esté alguien, sea pareja, amigos, lo que sea, pues das algo mejor de ti que cuando estás acostumbrado y por necesidad de estar con alguien Sí, total. y te vuelves tóxico, el famoso tóxico de hoy en día, Ujú. Las eh, decisiones son y más la por miedo. posesión y ta, ta, ta. Entonces siento yo que aprender a estar solo está bien. Ujú. Inclusive me hace más tranquila y mejor persona, porque todo el sentimiento anímico te hace ser también con otras personas. Entonces Sí. siento yo, o desde mi punto de vista, siento yo que es más tranquilo aprender a estar solo a esperar que alguien esté para estar bien. Entonces Ujú. a ella, yo obviamente sé que en algún momento se irá, y, y siento que puedo irme preparando. Ahorita de pronto no me siento 100% preparada, Ujú. porque lo que yo necesito es como dejarle con los recursos suficientes, porque en eso sí pienso, Ok. los recursos suficientes para que ella sobreviva y no Ujú. pase necesidades, ta, 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 sino que ya también ella sea autosuficiente, Sí.
y yo también estar tranquila por ese lado. En ese momento, si te tienes que ir, vete, porque hace parte del ciclo de la vida, pero como se lo he dicho a ella en varias ocasiones, yo no necesito estar con ella para sentir que estoy bien con ella, Claro. ¿sí? Esté ella donde esté, yo estoy bien con ella, y para mí es muy importante estar bien con ella, porque existen molestias, existen rayas como en su naturaleza, Sí. pero hace poco tiempo ella me dijo, mami, yo no quiero estar aquí en mi cumpleaños, yo me quiero ir a viajar. Ujú. Y fue como yo con la sorpresa de cumpleaños. Con el pastel Sí, comprado. con el pastel así. Suele pasar, o sea, Sí. ese tipo de cosas, me Ajá. refiero que son cambios que uno dice, miércoles, o sea, hay que aceptarlo. Ujú. Y yo, ok, cancelar, por favor. Entonces se fue de viaje y yo he estado alejada de ella los 24 y los 31 en muchas ocasiones, pero por trabajo, Por porque yo trabajo. tenía que trabajar. Ujú. Pero en este caso me dijo, sí, me voy desde el 17 hasta el 20 y pico. Y yo, o sea, no vas a pasar Navidad conmigo. Y ella no. Y yo por dentro, o sea, como que sí te llega, no quiere decir como, ay, yo soy tan relajada que, tranquila, Como en hija, vete. intensamente. Sí, La alarma. no. En ese momento fue como... Y piense en general, yo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? No, el que voy a hacer yo Ujú. no es problema de ella. Es algo que sí me cuesta entender, pero es la realidad. Ok. Y se fue. Y pasó 24 por otro lado y yo estaba aquí. Me cogió con las manos, o sea, me cogió con los calzones abajo, como se dice. Ujú. Entonces no tuve tiempo de ver qué hacer yo también. Entonces estuve tranquila, estuve aquí, no estuve triste ni llorando, no sé, ni haciendo tragedia. Eso. Ella se fue, pero sí me dio nostalgia porque es algo que tengo que pensar y yo le decía a ella, es que yo no puedo ser un peso para ti. Ujú. Eso es lo que menos quiero. Entonces, ahí voy. Todavía sigo en Wow. ese proceso de... Ella ya es una niña, una adolescente de 20 años, un adulto mayor ya de 20 años Sí. inclusive. Sí. Es muy consentida y todavía es la niña y pero ya tiene 20 años. Asúmelo, ya pasó el tiempo, ya... Y es súper... O sea, estamos hablando de la parte nostálgica como mamá. Sí. Pero lo bueno y lo chévere ahorita es que pues mi hija ya está grande y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Entonces me voy de viaje, hija, ¿tú qué vas a hacer? Así como ella pues tiene sus cosas, Sí. yo ya puedo tener las mías y no Claro. estoy atada a que ella con quién la dejo o qué voy a hacer, no, yo salgo, yo viajo. Eso es lo bueno y lo bueno de que ella haya sido también una niña muy independiente Ujú. y de tener a mi mamá y etcétera, o sea, hay cosas muy nostálgicas, difíciles, el drama duro, pero yo siento que sí fue muy afortunado yo haber tenido a mi hija chiquita porque pues hoy en día tengo una vida tranquila. Y que no se llevan tanta edad. O sea, es chévere la relación que tienen, porque incluso Sí. a veces parecen hermanos. Pero es chévere porque incluso hemos ido a bailar Sí, todas. Y es muy chévere poder Sí. compartir esas cosas. Siento que si Claro. uno tiene los hijos pues más tarde, pues obviamente hay como más, no sé, diferencia de edades, diferencia de temas, no sé. Pero me parece chévere como esa relación que ustedes tienen también. Sí, yo siento que lo chévere con Aleja hoy en día es que primero pues ser como soy y sigo siendo yo y seré toda la vida y que Ujú. ella lo respete y pues lo asuma bien, pues Sí. es bien. Ujú. Y lo otro es que sí tenemos una muy buena relación, pero sí somos en medio de todo muy diferentes, ¿no? Ella viene con otra crianza de la sociedad, yo con otra crianza de la sociedad, porque Ujú. pues uno también convive y hay que aprender a ver cómo está la sociedad de un día para uno sobrevivir. Sí, total. Es bonito, es chévere. Chévere. Nunca dejan de ser hijos, nunca deja de haber preocupaciones y Claro. Obviamente ella tiene todo mi apoyo, yo sé que ella me apoya, pero yo sigo todavía siendo mamá en pos de ella, solo que con mucha más libertad y etcétera, etcétera. Súper.
Bueno, y un mensaje que le quieras dejar a Aleja. Un mensaje que no, porque me pone nostálgica. Yo se lo he dicho, pero para mí ella ha sido mi polo a tierra. Si ella no hubiera venido a mí o me hubiera escogido como su mamá, la historia tal vez hubiera sido muy diferente, y siento yo, no sé por qué tengo el sentimiento de que hubiera sido para mal, porque en serio yo era muy loquita, muy, muy rebelde. Entonces siento que ella vino a enseñarme muchas cosas a mí. Yo no he criado a Alejandra sola, ella me ha criado a mí también en ciertos aspectos. Bueno, criado es una palabra incorrecta, pero Vine a siento que enseñarte. ella vino a enseñarme cosas y a hacerme entender otras, que en serio pues lo crean a uno como persona, como mejor persona. Entonces agradecerle, ella es mi vida entera básicamente, y por ella he tenido muchas fuerzas para luchar en la vida, porque siento que si no la historia en serio hubiera sido muy diferente. Ella es mi por la tierra, ella ha sido mi centro de vida siempre, ella ha estado para mí, yo he estado para ella, y por mí yo solo la llevo de la mano hasta el punto que ella decida, pero ha sido el amor más grande que he tenido en mi vida. Ella lo es todo, siento que soy lo que soy gracias a ella también. Entonces nada, que la amo mucho, que ella sabe lo importante que es para mí, y que esta historia, que a pesar de que ha sido muy nostálgica y en muchas ocasiones muy triste, es la historia que tenía que suceder para hoy en día que ella y yo estemos bien y tengamos la relación que tenemos. Entonces no, hija, te amo mucho, eres lo más lindo que yo tengo, y ya. Ay, qué bonito. Muchas gracias. A ver qué nos depara la vida. Gracias. Gracias, prima, por compartirnos tu historia. No, con gusto. A veces uno cree que, pues, no sé, como que, ay, sí, yo hablo esto, pero a veces hay personas que necesitan escuchar eso. Tal vez personas o mamás que estén pasando por un momento por una situación ahorita de decir, no sé, estoy muy joven, estoy embarazada, no sé qué hacer. Pero se puede, o sea, es duro, nadie dice que es fácil, criar un hijo no es fácil, incluso uno deseándolo, o sea, porque a mí me pasó que yo quería mucho a mi bebé y ahorita estoy como, Dios mío, esto es muy duro, pero se puede. Y digamos que también de eso nace como este podcast, la idea de escuchar historias de mamás que me digan, o sea, no estás sola, todo, o sea, se puede salir adelante, y todo esto me sirve también a mí como referencia, o sea, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esa historia. Hay algo que es muy importante entender con el tiempo, pero eso solo lo enseña el tiempo a las mamás de manera diferente. Pero en mi caso personal, yo tuve muchas preguntas y la vida se ha encargado de responderme de maneras distintas. Yo no tenía una luz, ni una sola luz de lo que iba a pasar conmigo y mi hija. No sabía qué iba a hacer, ni mucho menos cómo lo iba a hacer. Y por esa razón, mi mayor logro es Alejandra. O sea, yo me gradué de la universidad, tengo un buen trabajo, me compré un carro, me compré algo que me gusta y son logros, o me compré una casa gigante. Pero mi mayor logro, o sea, eso es importante para muchas personas y está bien, pero para mí, no sé si para más mamás, para mí, esas preguntas de las cuales eran muy difíciles de pensarlas sin saber qué respuesta iba a tener, la vida te las responde. Evidentemente siempre se puede. La vida misma se encarga de mostrarte cómo. Entonces, a mí la vida me demostró que Alejandra es mi mayor logro, porque yo no sabía ni siquiera si la iba a poder educar. Yo ya tenía 18 años cuando Aleja nació, pero para mí yo la tuve a los 17 porque yo tenía una vida absolutamente sin destino. Yo pensé que ya sabía qué iba a hacer de mi vida, porque ya hacía televisión, grababa, pero no, en realidad cuando llegó Alejandra yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía si la otra semana iba a tener para los pañales. Claro. No tenía ni idea de nada. Claro. Pero la vida se ha encargado de darme cosas a mí para responderme todo eso y lograr que Aleja sea una niña educada, sea la niña que hoy en día es una niña muy independiente. Todos tienen que ver con Alejandra, todos.
Hoy en día ella es pilar muy importante para mis papás. Antonella, que es mi sobrina, llega a la vida y a esta familia a iluminarnos la vida y es lo más lindo y lo más precioso. Pero siento que Alejandra, en parte por la historia, por la misma historia, ha sido como esa recompensa también para mis papás. Entonces todos han tenido que ver con Aleja. Mi hermano también es como una hija, ella es como una hija para él. Claro. Todos tienen una historia diferente con ella. Entonces Aleja desde muy chiquita ha sido muy importante en la historia de todos. Se ha convertido en alguien muy importante para la familia y por eso para mí ella es mi mayor logro. De pronto ella ya es lo que ella quiere ser, pero yo he logrado ver en ella lo que algún día soñé también. Entonces, de alguna manera, que las preocupaciones se vayan, porque lo más importante de esta historia es que yo me he disfrutado a mi hija en un 100%. Qué lindo. Me la he gozado toda a ella y la he pasado muy bien con ella. Hemos tenido momentos difíciles como les va a pasar a todas las mamás, pero disfrutarse a los hijos y dejar un poquito de lado las preocupaciones es lo más importante y ver que el día de mañana son nuestro mayor logro. Qué bonito. Muchas gracias, prima. No, gracias a ti por la invitación. Espero que no sea tan largo y yo hablo. O sea, a mí me dicen, cuéntame tal cosa, Milo. Siéntese. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Espero que sirva de algo. Sí, claro que sí. Y pues nada, ya nos veremos en el siguiente capítulo. Y nada, muchas gracias. Bueno, primerizas, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas como Primeriza Podcast. Un abrazo.